Porque, o sea, nos entregamos a nuestra esencia y desde ahí todo se fue alineando. Reconstruir nuestra identidad no basada únicamente en nuestra mente, no basada únicamente en nuestro ego, porque eso es lo que nos limita y eso es lo que no nos permite analizar el panorama completo. Por así decir, toqué fondo, porque realmente no estaba conectado conmigo mismo, no sabía qué hacer. Es como que me replanteé de nuevo la vida, literal. Considero que desde ese proceso que estuve viviendo, en el cual yo lo único que tengo que hacer es seguir vulnerabilizándome al 100% y actuar de espejo en otras personas para que también se conecten, para que tengan su despertar o para que de esa manera le reflejen algo que tengan que ir a encontrar adentro. La dimensión espiritual es decir, che, conectate un poco con esto. Total. Y empezar a dejar de identificarte con esto porque ahí es donde estás sufriendo y eso es lo que no te está permitiendo disfrutar tu proceso y tu presente. ¿Qué onda? Último primer episodio del año. Estamos grabando un 31, no, un 30. Un 30. Hola gente, ¿cómo están? Esperamos que hayan volvimos. arrancado de 10 su 2024. Mm, Porque lo van a ver en 2024. 2024. Volvimos con estos episodios que a la gente le gusta. Y a nosotros nos gusta. A nosotros nos Para encanta, bajar. es un momento, como saben, le hablamos siempre a nuestro yo de años atrás. Y también fue un buen momento para decir, sí, Nico, necesitamos volver a parar un poco. Los episodios que tuvimos fueron hermosos, estamos conociendo a excelentes personas, pero también es un espacio para nosotros y para ustedes, para también recopilar un poco la información de todo lo que nos fue bajando durante el año. Y es lo que le queremos compartir hoy. Y Sí, que fluya, obvio, que fluya, pero le tengo una sorpresa a Nico. Me encanta. A ver. Si no sabe qué es. Bueno. Vamos a usar este episodio porque creo que necesitamos esta charla y necesitamos bajar un poquito para empezar a ver todo lo que pasó, porque recién estábamos haciendo un storytelling en Instagram, porque justo hoy 30, sacamos el primer vlog en YouTube del podcast. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Queremos ahí contar un poquito más el proceso de todo lo que fuimos viviendo. Ya pasaron 5 meses y hemos vivido cosas que no nos imaginamos realmente. Conocimos personas mágicas, nuevas relaciones. O sea, creo que hemos tenido un crecimiento personal, interno, muy grande, Muy bien. en tan poco tiempo que no lo asimilamos. Estamos viviendo en Colombia, en Medellín, parce, o sea, ¿qué onda? Son cosas que por ahí son muy difíciles de intentar explicarlas o expresarlas con la mente. Un poco lo decimos con Emi, es una sensación increíble, increíble en muchos aspectos, que se siente por ahí en el cuerpo, pero que cuando lo querés pasar a la mente o intentás explicarlo, no se da. Entonces, esos también son signos de, wow, o sea, es algo más grande que nosotros. Sí, y bueno, vayan a ver el blog porque está muy bueno. Pero a lo que quiero ir, amigo, es que empecemos a recapitular lo que pasó en el año. Y contame un poquito vos desde que empezamos con el podcast Ujú. hasta el día de hoy. Yo creo que todo ese Ok, proceso lo podemos charlar acá, y todo lo que fuimos me aprendiendo, encanta. transmitir y bajar eso. Y este episodio, más allá de para la gente, usémoslo para nuestro yo del futuro, Mm. de que lo vea, no sé, de acá 1, 2, 3 años y vea, wow, miren cómo, o sea, miren cómo estaban en ese momento, miren ese proceso. O sea, hablemosle a nuestro yo de acá 5 años y a nuestro yo de acá 5 meses atrás. Sí, qué lindo. Gracias. Gracias por permitir eso. Y entonces va a salir algo hermoso. Sin Porque. expectativas. No, o sea, pero por eso. Por eso. Porque. ¿Qué le pasó al Nico de hace 5 meses atrás? Un poco creo que lo comenté bastante. Esto de que el Nico. O sea, hablando desde antes de arrancar el podcast, siempre hablaba más de lo racional, más desde la estructura, más desde una identidad creada desde el ego de que quien es Nico es profesional en ciencia económica, contador, que habla de forma técnica como para decir, no, listo, soy profesional. Y lo que a mí me dio el podcast o la herramienta a través del podcast y sobre todo vos, amigo, que también aprovecho a agradecerte 100% porque esto no hubiera sido posible sin tu espejo, el hecho de empezar a ser vulnerable 100% conmigo
y de poder expresarlo de la misma manera afuera. O sea, empezar a ser coherente cuerpo con mente y de esa manera poder expresarlo. Yo siento que eso es lo que me dio el poder de no encajar y es un poco lo que buscamos, como lo estamos transformando nosotros, que cada persona pueda de esa manera empezar a exponerse, como siempre decimos, más allá de las redes sociales, sino en la vida real, como realmente es, vulnerabilizándose al 100%. Y yo considero que desde ahí, amigo, tuve un giro 180 grados porque solté cargas, solté miedos, empecé a confiar más en mí, empecé a lo que es el autoestima y la autoconfianza, es decir, suelto todo, empiezo a conectarme conmigo y la persona que tiene que ir, que tiene que llegar, va a llegar y la persona que se tiene que ir, se va a ir. Y de esa manera, soltando y fluyendo, se dio absolutamente todo. ¿Cómo te sentías internamente hace 5 meses atrás? Con miedos, muchas dudas y algo que te compartiera como que yo sentía que había algo más. Yo sentía que por algo no me podía terminar de instalar, no podía terminar de proyectar desde donde vivía y con quien estaba viviendo. Había algo interno que me hacía ruido, pero decía, no, claro, intentaba explicarlo desde la mente, pero si tengo esto, tengo el otro, debería estar satisfecho. Pero ahí es donde hay cosas que no se explican desde la mente. Totalmente, hay cosas que no se pueden Eh, bajar y nos pasa mucho. Mucho. Entonces, por eso, o sea, cómo me sentía miedo, incertidumbre y no me sentía lleno, no me sentía completo, o sea, sentía que había algo más que no sabía qué era, pero que me faltaba. Me acuerdo, porque esto vamos a usarlo para contar experiencias también. Me acuerdo cuando hicimos el primer episodio que estábamos recagados, porque no sabíamos ni qué íbamos a decir, pero pusimos 3 camaritas así, como ahora, y empezamos a hablar. Sin micrófonos, obvio, Sin nada. sin nada. Vayan a verlo si no lo vieron. Qué risa. Y me acuerdo cuando terminamos dijimos, o sea, ¿qué pasó? Porque no nos sentimos que hablábamos nosotros. No. Y Nico se sintió así como que liberó algo diciendo, ¿qué onda? Y yo lo miraba como diciendo, ¿quién sos, boludo? Me dio risa porque en ese episodio, si lo ven, hablo, el 80% hablo yo, no lo dejaba hablar a Emi, pero producto de que, claro, o sea, apagué un poco mi ego, apagué un poco mi parte racional y dije, ok, me expongo, y eran palabras que salían de adentro y era hablándole al Nico de hace 5 años. Entonces, bueno, obviamente no lo dejaba hablar a Emi, pero para mí fue el liberador. O sea, literal fue el liberador. Es que fue una locura, fue muy lindo. Y a partir de ahí pasaron muchas cosas. Creo Ahí arrancó que todo. eso fue el punto en el cual arrancó todo. Y fíjate, ahora yo pensándolo de acá, viendo 5 meses atrás, cómo todo se fue alineando. O sea, todo se fue alineando porque, o sea, nos entregamos a nuestra esencia y desde ahí todo se fue alineando. O Ujú. sea, situaciones, personas que aparecieron, viajes clave que aparecieron que no los esperábamos. De ahí conocer a tal persona, de ahí volver, de ahí otra persona, que esto, que lo otro, que oportunidades. Y todo eso llevó a que estemos hoy acá sentados. Sí, literal. Por el simple hecho de exponernos tal cual somos y empezar, dar ese Y paso. empezar. Y conectarnos con nosotros. Y un poco lo que yo siempre digo, esto de empezar a realmente reconstruir nuestra identidad, no basada únicamente en nuestra mente, no basada únicamente en nuestro ego, porque eso es lo que nos limita y eso es lo que no nos permite analizar el panorama completo, porque un poco, o sea, lo hablábamos con Emi, no siento que, o sea, con todo esto que vivimos dijimos no, porque nos empezamos a conectar con nosotros y se empezó a dar todo, que hablamos mucho del libro Sincrodestino. Yo considero que eso siempre está. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vemos más allá porque todo el tiempo nos identificamos con el ego. Entonces, ok, todo el tiempo vemos así. Todo el tiempo vemos lineal. Ahora, cuando damos un paso para atrás, nos empezamos a observar desde un tercer plano y entendemos que nuestra identidad va mucho más allá, que tenemos un ser, ahí es donde decimos, ah, ahí podemos, como tenemos una visión más completa, ahí es donde podemos empezar a ver y decir, ah, claro, esto lo atamos con esto, lo atamos con lo otro. Pero si no, yo considero que siempre está el sincrodestino. Sí,
Siempre, o sea, siempre están las oportunidades. Y es como vos decís, muchas veces que ese ejercicio está muy bueno, el hecho de, o sea, estar acá sentados ahora, alejarnos, como hablábamos antes de empezar, alejarnos y mirar dónde estamos. Estamos en Provenza, en Poblado, en Medellín, nos vamos alejando en Colombia y decir, what, o sea, que no somos nada. Entonces, eso lo que te permite es alejarte un poco de tu situación, de tu enfoque, que muchas veces se centra en esto. Sí, no veo otra cosa más que 3 pasos más adelante. Y alejarse de esa forma te hace ver que hay infinitas oportunidades, o sea, Mm, afuera, que no estamos viendo. sí, Eso habla mucho del sincrodestino, que las oportunidades y las señales y los mensajes, todo está. Pero muchas veces nos limitamos a un pedacito y no mm, vemos que hay un mundo de oportunidades afuera, total. que si lo vemos del ego y no estamos conectados con nosotros, no la vamos a poder ver. Total. Y por eso, amigo, ahora es mi turno. Qué miedo. Y la realidad, o sea, también aprovecho este espacio, no solo para agradecerte, sino también para felicitarte el cambio. O sea, me refiero al cambio en el sentido del crecimiento interno, porque lo puedo tangibilizar, pero externo también. Y me gustaría que vos le hables al Emi de febrero, marzo de este mismo año. Recuerden que estamos en 2023 Claro. de febrero de este último año porque compartiste muchas cosas, inclusive te vulnerabilizaste y contaste que tocaste fondo. Sí. O sea, tuviste una noche oscura. Entonces me gustaría que te conectes con el Emi de ese momento, que le digas lo que le quieras decir y también pensando no solamente en Emi, sino en las personas que quizás están viviendo en un momento así. Me encanta. Hoy lo puedo ver y justo referido a lo que hablábamos recién. Que, bueno, vos nombraste el hecho de las noches oscuras del alma. He pasado varias, yo creo que una fue mucho más fuerte, pero puede ser que en la etapa de tu vida puede estar pasando varias noches oscuras o momentos en los cuales uno toca a fondo. Y a principio de año, bueno, poner en febrero, marzo, fue una etapa en la cual, por así decir, toqué fondo, porque realmente no estaba conectado conmigo mismo, no sabía qué hacer. Es como que me replanteé de nuevo la vida, literal. Y pasaron varias situaciones en las cuales me hicieron frenar y decir, wow, o sea, ¿para dónde estoy yendo realmente? ¿Y cómo estoy yendo? Mm, Y ese momento fue duro porque ahí es cuando hablaba recién el ejemplo de que cuando estás en esas situaciones, claro, vos podés aprender muchísimo de mindset, desarrollo personal, espiritualidad, que no sé qué, pero cuando estás en ese momento se te olvida todo. Entonces, ahí es cuando te limitas y no ves 3 pasos más adelante. ujú. O sea, no ves más que esos 3 pasos más adelante, no No, ves qué puede pasar. O sea, si vos me decís, Emi, en ese momento, si vos me decís, Emi, tranquilo, que vas a pasar estas cosas, que a fin de año vas a estar en Medellín. No me lo veía ni ahí. O sea, no. ni menos tener un podcast, o sea, y estar hablando acá. Porque lo analizás desde la Porque mente. lo analizaba desde la mente, totalmente. Y en ese momento obviamente me sirvió. Ahora lo veo y digo, gracias a ese bajón y a ese replanteo de decir para dónde voy, cómo quiero ir, fue lo que realmente fue parte del proceso. Hoy entiendo que esto es lo que aprendí. Todo lo que vayamos pasando es parte del proceso. O sea, los momentos más bajos, cuando toque fondo, es como se dice siempre, no queda otra que irte para arriba. Ujú. Y ese momento es cuando más creces. O sea, si realmente lo ves, que yo en un momento me acuerdo sentado en mi departamento o cuando me iba a acostar decía, no le encontraba sentido a nada y digo, no puede ser. O sea, con todo lo que uno viene aprendiendo, ¿no? Y digo, ¿y qué hago? O sea, y ahí es cuando ahora veo y digo, wow, ¿Qué dijo Juanda? Es un llamado urgente que te está al despertar haciendo al espiritual. despertar espiritual. Totalmente. Yo creo que ese momento fue un muy gran aprendizaje. Que ahora o sea, me vino la sensación, yo acostado ahí y diciendo, puta madre, ¿qué hago de mi vida? ¿Y para dónde voy? Y digo, wow, ese momento fue un llamado al despertar espiritual, totalmente. Entonces, ¿qué pasó después? Fue realmente aceptar ese momento,
porque Ujú. realmente lo acepté sentirme mal, porque muchas veces uno se siente mal, lo tapa Claro. y quiere escapar de eso y no, tenés que aceptar. Se busca más ruido Se busca más externo. ruido externo. Yo ahí totalmente me entregué, saqué todos los ruidos externos y realmente conocí mis sombras, me conocí por así decir, en el peor momento. Entonces, aceptar eso es reconocerte también, porque muchas veces hablamos, claro, siempre querés estar bien. No, hay momentos que tenemos sombras y esas sombras tenés que aceptarlas, reconocerlas, verlas y abrazarlas. Porque con eso es cuando vas a dar el salto más grande. Y a partir de ahí me entregué, acepté, pasé el momento y creo que me empecé a conectar demasiado conmigo y a escucharme. Y desde ese momento pasaron cosas que no me esperaba. Pero realmente porque me acepté el momento, me entregué y entendí que era parte del proceso. Ujú. Que eso hoy en día, viéndolo desde acá, digo, wow. Cada cosa que les pase, o sea, literal, cada cosa que les pase, estén lo más presente posible y vean realmente para qué le está pasando eso. O sea, acéptenlo y analicen realmente, no desde la mente, sino digan, wow, qué aprendizaje puedo sacar de esto. Porque cada situación que nos pasa, ya sea buena o mala, hay un aprendizaje y son maestros. Sin dudas. Y ahí es donde también un concepto que este año me deja con mucho aprendizaje que tiene que ver con el abrazar la incertidumbre. Mm. Yo hasta, bueno, básicamente hablando de cuando arrancó el podcast, hasta antes de eso era un Nico en el cual la incertidumbre lo ponía incómodo, lo ponía molesto, lo sacaba de su estructura y lo hacía sentir ansioso porque, claro, nada, ¿cómo no voy a proyectar la siguiente semana? No me voy a armar mi calendario en el cual tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y entendí, después del poder de encajar, cuando arrancamos, cuando empecé a exponerme, a vulnerabilizarme y entender de que si yo suelto y dejo que la mente juegue un papel principal y pase un poco al banco de suplente y juegue un papel secundario, o sea, no maneje, como siempre decimos, sino que vaya de acompañante, sentí que la incertidumbre tiene que ser parte nuestra, porque es también donde nosotros no estamos forzando nada, sino que estamos fluyendo. ¿Y cómo sentís? Porque hay gente que puede estar escuchando y dice, Ujú. wow, genial, aceptar la incertidumbre, moverme desde ese lado. ¿Cómo vos aceptaste la incertidumbre y cómo lo usaste para mejorar y en Ok. ese proceso? Como siempre decimos, o partimos de la premisa de que como es adentro es afuera, siempre tiene que haber un trabajo interno. Siempre tiene que haber un saber escucharse, en quitar un poco el ruido externo para empezar a escuchar el ruido interno y empezar a hacerse cargo de ese ruido interno, aceptarlo y empezar a ver de qué manera me empiezo a trabajar. Cuando me empiezo a trabajar es increíble cómo se siente, empezás a elevar tu autoestima, empezás a sentir un fuego interno, decir, ah, claro, yo puedo. Y cuando vivís ese proceso, realmente empezás a entregarte y empezás a aceptar de que cualquier cosa que suceda afuera es para seguir trabajándote internamente porque es un reflejo, pero a la par es, cualquier cosa que suceda afuera, sé que yo puedo. Mm. Entonces empezás a usar la incertidumbre a tu favor. ¿Por qué? Porque si vos no te gusta la incertidumbre y empezás a planificar, te estás limitando. Te estás limitando porque ya estableces desde tu ego un foco de decir, listo, quiero eso. Pero ¿qué sabes si la vida te quiere algo así o quiere algo más? O no estás en el momento para recibir eso que vos te planteaste desde lo racional. Entonces, fundamental abrazar la incertidumbre. Qué loco eso que decís, porque es real, o sea, cómo nos limitamos cuando por ahí llega algo que nos saca un poco de la zona de confort y entramos en esa incertidumbre de decir qué va a pasar. Mm. O sea, fíjense que nosotros nos han preguntado mucho el hecho de, che, están en Medellín, ¿hasta cuándo se quedan? ¿Hasta dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo tienen planificado? No tenemos idea, literal, no tenemos idea de qué va a pasar. Obviamente sí, tenemos una estrella, un norte polar que nos vamos por ese camino, pero sale todo de acá, o sea, sale todo de nosotros conectado con esto y con esa certeza es como nos movemos. Y moverte desde esa certeza en el día a día es lo que va a hacer que todo pase. Sí.
Porque ahí también me quedo con otro aprendizaje del 2023, con la frase esta de que no se trata de nosotros, sino que es a través de nosotros. Entonces, Total. si nosotros nos ponemos a planificar dónde nos vamos a ir, hasta cuándo nos vamos a quedar, nosotros estamos forzando o forjando algo que quizás no es lo que realmente necesitamos. Entonces, sí, obvio, necesitamos una planificación a corto plazo, ver un poco cuál es el próximo episodio y demás, pero intentamos movernos así en el día a día porque entendemos que a través de nosotros es donde se van dando diferentes circunstancias y nosotros somos simples canalizadores. Y tengo una pregunta. Ok. Por un lado, ¿qué sentís? Porque recién, es más, nombraste, se trata a través de nosotros, no por nosotros. No, o sea, no, ¿cómo es? Es a través de nosotros y no se trata de Claro, no nosotros. se trata de nosotros, sino a través de nosotros, que eso lo entendimos muy bien. Sí. El hecho de decir es por nosotros. Somos canalizadores. Y así empezó el podcast, fue por nosotros, Ujú. fue a través de nosotros. No, primero fue por nosotros. Fue, claro, perdón, recapitulemos. Resumen. Arrancamos el podcast por nosotros, nosotros. para hablar de nuestro yo de hace 5 años atrás. Ujú. Y fíjense cómo esto nos llevó después a ser canalizadores de información o de personas y en los cuales otra gente se identifica con esto. Ujú. ¿Cómo vos ves, o sea, cómo vos interpretás que este proyecto del podcast te llegó a tu vida? ¿Por qué sentís que te llegó a tu vida el proyecto del podcast, el poder de no encajar? Excelente pregunta y lo identificamos o lo identifiqué, que tiene que ver con uno por ahí intenta buscar su propósito, intenta decir, ay, ¿cuándo me va a llegar? Ah, entonces, ¿cuál es mi talento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obvio, todas esas respuestas están adentro, no es forzarla, pero considero que es más sencillo y más fácil de lo que nos imaginamos. ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer? Vivir su propio proceso, Total. aceptarlo y de esa manera actuar como espejo en diferentes personas. Y yo considero que por qué hace 5 meses recién arrancamos el podcast y por qué me llegó a mi vida y por qué tuve un cambio 180. Porque era el proceso que tenía que vivir. Porque era el proceso en el cual ahora con lo que me sucedió tengo la postura, tengo la sabiduría y tengo la seguridad de que le puedo reflejar esto a cualquier persona que vivió un proceso similar al mío, siendo profesional o no siendo profesional, pero volviéndose estructurado, creándose una identidad desde el ego y sintiéndose que todavía no se siente lleno. Considero que desde ese proceso que estuve viviendo, en el cual yo lo único que tengo que hacer es seguir vulnerabilizándome al 100% y actuar de espejo en otras personas para que también se conecten, para que tengan su despertar o para que de esa manera le reflejen algo que tengan que ir a encontrar adentro. Entonces, eso me hizo darme cuenta de que lo único que tengo que hacer es vulnerabilizarme y exponerme, repito, no en las redes sociales, sino en la vida real. Puedo utilizar las redes sociales como herramienta, con conciencia, y a través de eso actuar de espejo como persona. Ese es mi proceso. Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó y encima, o sea, siempre atamos lo mismo, porque hay personas que preguntan, che, o que buscan el propósito, y nosotros lo hemos buscado, no digamos que no, porque mucho tiempo hemos buscado nuestro propósito, porque es lo que te dicen afuera, Sí. que tenés que vivir de tu propósito, que esto, que lo otro, y es tan abrumador eso, porque Muy. realmente no lo está buscando desde el ser, lo está buscando desde el hacer, y desde, como cuando te preguntan, ¿cuál es tu propósito? No, ayudar. Sí. Y siempre entra todo lo mismo. O sea, vos le preguntás a cualquier persona cuál es su propósito de vida y la mayoría te dice el ayudar. Y sí, obvio, el ayudar sí, porque somos, o sea, cualquier persona ayuda al prójimo y estás aportando valor, ya sea uno que te, no sé, el que fabrica camas, te está aportando valor. Ahora te hago una pregunta a vos. ¿Qué es para vos ayudar? ¿O qué es Que para vos servir? es entregarte. Yo creo que el primer paso es ir hacia adentro, servir, conocerte, porque si uno no está bien no puede ayudar a nadie. Ok. Entrar, conocer lo más profundo de vos y desde ahí entregarte. ¿Pero qué es entregarte? Entregarte es entregarte tal cual sos, Hmm. entregar esa vulnerabilidad y desde ahí, desde esa entrega, sin buscar nada afuera, sin querer llegar a nada, es cuando más vas a ayudar a otra persona, desde lo que hagas, ya seas, estás en una profesión, en un trabajo, en lo que hagas, pero entregándote 100% en eso y estando realmente pleno con eso, es cuando más valor vas a aportar.
y Total. cuando más se siente. Y entonces, poniendo el ejemplo, o que decís que hasta el que fabrica colchones está sirviendo. Analizado de lo que es, o la definición correcta de lo que es el servir o el ayudar, ¿vos realmente considerás que el que fabrica colchones realmente está ayudando? Está ayudando, pero hay que ver realmente si es pleno haciendo lo que hace. Viene mucho de ahí. Ujú. Entonces, tal vez no, pero está ayudando. Es Pero ahí muy es donde, diferente el por ayudar eso, y el servir, tal vez. totalmente. Y eso es lo que quiero llegar un poco. ¿Por Me qué? gusta. Porque cuando yo o sea, no sé si lo conté, pero esto de cuando yo me recibí de contador y más, yo no era ni porque cuando era chico me gustaban los números y no, mi pasión eran las finanzas y demás. La verdad que fueron decisiones siempre desde lo racional, siempre desde el ego, que me llevó, listo, acá tenés el título, perfecto. Y considero que me compré un poco el papel de decir, ah, no, lo mío son las finanzas, porque empecé a dar un par de talleres y vi que a las personas les servían, entonces dije, wow, estoy aportando. Pero siempre estuvo el ego Mm. de ese lado de decir, mirá, Nico sabe de finanzas, le gusta, habla de conceptos técnicos y demás, y me compré ese papel. Y obviamente, analizándolo desde ahora, va más allá de si hablo de finanzas, de si hablo de desarrollo personal, de si hablo de psicología o de si hablo de lo que hablo. Es simplemente vulnerabilizarte, sentir que estoy hablando no de lo racional, sino de lo que me sale desde adentro, con el único objetivo de actuar como espejo en las personas y de expandir conciencias como siento que me estoy expandiendo yo. Es que es eso, amigo. O sea, es eso. O Es eso. sea, las personas que dicen, mi propósito es ayudar, puedes hacer cualquier cosa para ayudar a las personas. Ujú. Pero realmente tu propósito es ir adentro y ser espejos para otras personas, como Ujú. nombramos ahora. Y nosotros consideramos que con este podcast estamos siendo espejos con tan solo mostrar nuestro proceso y nuestro todo, nuestro proceso, nuestro aprendizaje, Todo. nuestra conciencia, o sea, nuestro objetivo, que no es objetivo, es expandir conciencia Ujú. a través de nosotros, Atrás de porque es nosotros. a través de nosotros. Y es, ahora entendiéndolo, es todo lo que van a vivir en su proceso, o sea, todo lo que van a vivir en su proceso tranquilos, o sea, presencia, disfruten ese Ujú. proceso, porque es parte de algo mucho más grande. Es muy bueno eso que decís, Emi, porque claro, el que se está conectando con este mensaje dice, ah, pero entonces llevo 20 años o como profesional o trabajando en una empresa o teniendo un negocio propio y entonces no tenía que hacer esto porque lo estaba haciendo desde el ego y en verdad lo que tengo que hacer es ayudar a personas y uno dice, ¿y pero qué hago? Entonces tengo que renunciar. Tranquilo, tranquila, porque están viviendo su propio proceso. Quizás si el mensaje le está llegando y le está haciendo un ruido interno, es un excelente momento para empezar a buscar espacios de quitar ese ruido externo, empezar a escucharse a ustedes y empezar a analizarse. Yo me imagino a la gente ahora diciendo, bueno, tranquilo, listo, tranquilos. Estoy así sentado, ¿y qué hago? ¿Viste? Y ya entran desde el ego, ¿qué hago? ¿Y pero cómo avanzo? ¿A dónde voy? O sea, todo se trata del nivel de conciencia. Sí. Si es ir encontrando, o sea, es como hablamos antes del sincrodestino, es ir atento a cada mensajito, porque a ver, si están escuchando este podcast porque realmente tienen un nivel de conciencia, porque realmente están empezando a darse cuenta que el ego, o sea, se están separando de la vocecita del ego y se están dando cuenta que hay algo más profundo, algo Mm. más allá de eso, se están empezando a cuestionar y se están empezando a mover en la vida de otra forma. Y es un llamado que le está haciendo la dimensión espiritual, decir, che, conectate un poco con esto Total. y empezá a dejar de identificarte con esto porque ahí es donde estás sufriendo. Y eso es lo que no te está permitiendo disfrutar tu proceso y tu presente. Contemos un poquito de qué aprendimos yo creo que las últimas 8 entrevistas que tuvimos, qué fue lo que más aprendimos de esas entrevistas. Yo creo que todo se ata a un punto que es empezar a vivir desde el ser y no tanto desde el hacer y del ego. Ujú. Experiencias increíbles de personas que después de 40 y pico de años de ser exitoso en el mundo externo, para el mundo externo era exitoso, pero internamente estaba vacío. Personas que después de tanto tiempo que encontraron realmente su verdadero servir, y o sea, 40 y pico de años, ¿me entendés? Y vos decís, wow, toda la vida estuve teniendo éxito, entre comillas, ganaba dinero, pero era todo vacío. Entonces ahí te das cuenta que así como él, muchísimos de los que estuvimos Sí. hablando van todo lo mismo, o sea, es vivir desde el ser.
Y eso es lo más poderoso que considero que tiene el poder de no encajar, de poder a través de nosotros y a través del poder de no encajar, contar el proceso de personas que sí, para el mundo exterior son exitosos y hoy en día son exitosos para su mundo interno, pero que tuvieron que atravesar un proceso quizás de muchos años, que esto puede servir a la persona como mentor de hacerlo ahorrar un montón de tiempo y entender que no hay nada externo que te va a llenar, sino que primero es entrar hacia adentro. Y esta frase trillada que siempre hablamos del ser, hacer, tener, yo considero que eso es lo que me llevo, amigo, de estas últimas 8 entrevistas, de poder desglosar esa frase. Porque muchos, claro, sí, ser, hacer, tener. Claro, entonces no tengo que enfocarme en cuánto quiero ganar, sino que primero me tengo que enfocar en el ser, en ir para adentro. Ok, pero ¿cómo desglosamos eso? Sencillo como lo estamos diciendo hasta el momento. Arrancar desde el ser significa renunciar a nuestro ego, renunciar y entender que esa vocecita interna no somos nosotros, sino que es quizás la que hasta este momento nos gobernó y fue la que tomó todo tipo de decisiones, pero que hoy en día entender que, listo, entonces yo no soy esa voz, me voy un poco para atrás y empiezo a analizarla de otra perspectiva. Y ahí me empiezo a escuchar y ahí es donde empiezo a actuar desde el ser. Y ahí es donde empieza a fluir el hacer y como consecuencia llega el tener. Bueno, y hay un patrón que yo veo de todo esto, del ser, hacer, tener, que creo que lo vimos en muchas entrevistas, que todos empezamos al revés. Todos empezamos por el tener, el hacer, y después de tantos años de proceso nos damos cuenta que es ir al hacer. No, perdón. Bueno, Yo quedé como... iba a quedar bueno para, iba a quedar bueno para arriba, lo voy a repetir y lo vamos a dejar así en crudo. Después de tantos años de tener, hacer, nos damos cuenta que todo es ir al ser. Todo es ir al ser. O sea, fíjense que tenemos que vivir todo un proceso para después darnos cuenta de decir, no, era ir al ser, era ir a nosotros y desde ahí movernos. O sea, Sí. entonces esa frase está trillada, pero es así. Está Básicamente es así. trillada, pero es la clave. Es la clave. Solamente que es Cuestionarla, desglosarla, claro. cuestionarla, porque vamos a lo mismo, amigo. Si nosotros la frase ser, hacer, tener la intentamos racionalizar y obviamente nos vamos a basar en lo que conocemos. Ahora, esa frase tienen que ir adentro primero y la van a entender desde su propio proceso, cómo llevarla a cabo, cómo desglosarla y cómo ahí actuar como espejo en diferentes personas. Total. Y creo que este episodio, a ver, puede con tantas cosas que fuimos aprendiendo, podemos durar 1 hora y media, 2 horas. Pero creo que se tocó un poco todo. ¿Qué viene para el 2024? Muchas cosas muy lindas, sin buscarlas. Creo que vamos a llegar Es que porque tenemos la certeza. tenemos la certeza, nos estamos moviendo realmente desde otro nivel. Entonces, este 2024 se van a venir muchos podcasts, vamos a conocer a muchas personas, queremos traer muchas personitas en diferentes áreas, Sí. ya sea, no sé, psicólogos del bienestar, desde lo que sea que nos crucemos, que pueda aportar valor y podamos, desde su proceso, hacer que cada personita que nos ve pueda realmente integrarlo en su vida y vivir mejor, lo vamos a hacer. Se vienen, bueno, muchos blogs, obviamente. Por ahora lo vamos a hacer cada 15 días, pero se vienen blogs que ahí es donde vamos a contar mucho el detrás, que ahí también hay mucho para aportar. Sí. Vivos, bueno, ahora tenemos la comunidad de WhatsApp, que en la descripción la tienen. Sí, no solo eso, Eventos. se vienen eventos presenciales Sociales. y también entendiendo con Emi que esto es nuestro proceso, que esta es nuestra misión de ser canalizadores a través del poder de no encajar. También se vienen acompañamientos a personas, se vienen un montón de cosas porque entendemos que acá, inclusive con el expertise que tiene cada uno, desde las finanzas, desde el marketing, de la marca personal, desde el exponerse desde la esencia, entendemos que por acá va lo nuestro, así que se vienen sin expectativas un montón de cosas del 2024 porque ya está hablando nuestro ser. Totalmente, sin expectativas, que ahí es el momento cuando vos decís, ¿cómo planifico? Es certeza. Certeza. Ahí o sea, ahí baja todo. Entonces, se viene un lindo año. Este fue un gran año, la verdad le damos gracias totalmente a vos, amigo, obviamente. Porque si no hubiese sido por vos también, o a través de vos. Gracias. Yo fui un espejo. Vos fuiste un espejo, somos espejos totalmente todos los días y ahí es donde más crecemos. Entonces, Sí. gracias, amigo, gracias a la gente obviamente que nos ve, al podcast,
y a nosotros mismos, agradecernos a nosotros que muchas veces no nos agradecemos, no nos reconocemos. No nos reconocemos. Y creo que eso es fundamental, Sí. reconocerse en todo. En todo, en el proceso en el cual estamos, en reconocer un poco, bueno, al ego, que es nuestro niño interior, también agradecerle, porque obviamente no seríamos esa persona sin nuestro niño interior, y buscar amigarse, ¿sí? No decir, listo, no, el ego, renuncio al ego y chau, hago todo lo contrario, no les conviene, sino que es amigarse. Y también me gustaría, amigo, aprovechar, como estamos arrancando el 2024, para también desearle a cada uno éxito en su proceso, aceptación, muchísimo amor y que vean que simplemente es un hermoso desafío que tienen por delante en el cual mientras más se trabajen ustedes internamente, más van a funcionar como espejos en otras personas. Disfruten su proceso porque toda la vida es un proceso, pero si realmente lo logran entender y lo empiezan a analizar desde un lado que, repito, el ego cumple un segundo plano, van a empezar a conectar con un montón de cosas que van a decir, claro, esto Es era lo que ahí. yo necesitaba vivir, y ahí van a encontrar las respuestas a muchas preguntas que quizás hoy en día tienen. Sí, escúchense en todo el proceso. Básicamente que, bueno, no sé si lo mostramos, pero el episodio 16, amor, presencia y paciencia, que ese concepto traten de este 2024 integrarlo en su vida. Vayan a escuchar el Y vayan a episodio, tatuárselo también si quieren, ¿no? vayan a escuchar el episodio 16, que es muy lindo, y ese concepto integrarlo, esa filosofía de vida, integrarlo en su vida, como nosotros lo hicimos este 2023, que es donde más fluye todo y donde es un todo botón, pasa. es un Literal, botón es un al botón al presente. presente. Así que bueno, chicos, gracias a cada uno que se quedó hasta acá, gracias amigo. Y bueno, arrancar con todo este 2024. ¿Eh? Qué Y bueno, hermoso. y después seguiremos profundizando sobre esto. Así Sí. que bueno, les mandamos un saludo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, Chao, chau. chao.